Bienvenidos a la sesión síncrona de la unidad 2 del módulo 12, Matemáticas y representaciones en el universo natural, unidad 2, Electricidad y magnetismo. Objetivos de la sesión síncrona. Aclarar dudas con respecto a las actividades integradoras y foro de clase, sugerencias para resolver tus actividades integradoras, sesión de preguntas y respuestas. Actividad integradora, fuerza y cargas eléctricas. En esta actividad resolverás paso a paso un ejercicio práctico en el que usaremos la ley de Coulomb para calcular la fuerza que se presenta entre tres iones, cada uno con su respectiva carga positiva o negativa, los cuales se encuentran a cierta distancia. Finalmente determinaremos si estos iones se atraen o se repelen entre sí y hacia dónde se dirige la carga del ion, hacia la derecha o a la izquierda. Lee con atención la siguiente situación. Tres iones se encuentran en el espacio según la figura mostrada. Observa la figura. Los iones tienen las siguientes cargas eléctricas. El ion 1 tiene una carga de 3 milicoulombs, que es igual a 3 por 10 a la menos 3 coulomb. El ion 2 tiene una carga de menos 4 milicoulombs, que es igual a menos 4 por 10 a la menos 3 coulomb. El ion 3 tiene una carga de 8 milicoulombs, que es igual a 8 por 10 a la menos 3 coulomb. Es importante que hagas estas conversiones para que las unidades nos queden equivalentes al valor de la constante de Coulomb, cuyas unidades están expresadas en coulombs. Estas cantidades son las que vas a usar en la resolución del ejercicio. Continuamos. En cierto instante, la distancia entre el ion 1 y el 2 es de 2 micrómetros, 2 por 10 a la menos 6 metros, y la distancia entre el ion 2 y el ion 3 es de 3 por 10 a la menos 6 metros. Nos piden calcular la fuerza entre los iones 1 y 3. Para calcular la fuerza vamos a usar la fórmula de Coulomb. Considera lo siguiente. Es importante utilizar las cantidades en notación científica. Y tenemos las siguientes cantidades. El valor de K, que es la constante de proporcionalidad, este valor siempre va a ser el mismo, no va a cambiar, de 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado, coulomb cuadrado. La carga del ion 1, que es de 3 milicoulombs, que son 3 por 10 a la menos 3 coulomb. Recuerda que un milicoulomb es la milésima parte de un coulomb. Y lo estamos poniendo en notación científica. La carga 2, que es del ion 3, es de 8 milicoulombs. En notación científica, esta cantidad nos va a quedar igual a 8 por 10 a la menos 3 coulombs. Tenemos la distancia entre los iones, que es de 5 por 10 a la menos 6 metros. Aquí tienes que considerar sumar la distancia que hay entre el ion 1 y el ion 2 y después la distancia entre el ion 2 y 3, que sería la distancia total entre el ion 1 y 3.
Sustituimos los valores en la fórmula y realizamos operaciones. En este ejercicio se nos puede presentar la dificultad de poner los números o las cantidades en notación científica en la calculadora. Entonces, ¿cómo pongo los exponentes base 10 en la calculadora? La base por 10 en la calculadora es igual a la tecla EXP. Localízala en tu calculadora. Para introducir la primera cantidad, pones el 3. Después, la tecla EXP y por último, el exponente con su signo negativo de menos 3. Y así todas las demás cantidades. El resultado te puede dar directamente en notación científica o en decimal. Asegúrate de copiar bien la cantidad que te muestra tu calculadora. Nos preguntan que indiquemos si estos iones se atraen o se repelen. Para dar respuesta a este cuestionamiento, considera que cargas del mismo signo se repelen y cargas de signo contrario se atraen. Nos preguntan también calcular la fuerza entre los iones 2 y 3. Vamos a realizar el mismo procedimiento que en el punto anterior. Tenemos la K, que es la constante de proporcionalidad, 9 por 10 a la 9, Newton metro cuadrado, colón cuadrado. Tenemos la carga del ion 2, que es de menos 4 milicolom, que ya dijimos que vamos a expresar esta cantidad en notación científica y en colón para que sea equivalente a las unidades de la constante de proporcionalidad. Entonces nos va a quedar de menos 4 por 10 a la menos 3 colón. La carga del ion 3, que es de 8 milicolom, y nuevamente la cantidad expresada en notación científica nos va a quedar de 8 por 10 a la menos 3 colón. Necesitamos el valor de la distancia, que corresponde a la R, entre el ion 2 y el ion 3, que es de 3 por 10 a la menos 6 metros. Nuevamente aquí hicimos la conversión para que las unidades sean equivalentes. Sustituimos los valores en la fórmula y realizamos operaciones. Nuevamente, ten mucho cuidado al introducir las cantidades en notación científica en tu calculadora y de copiar bien los resultados que te arroje tu calculadora. Nuevamente, con base en el resultado, indica si estos iones se atraen o se repelen. Para este punto, nuevamente, tenemos que tomar en cuenta la ley de cargas que ya consideramos. En el punto número 4 nos preguntan hacia dónde se va el ion 3 cuando se relaciona con el ion 1. Considera nuevamente si los iones, de acuerdo con la carga, se atraen o se repelen. Entonces, este ion se desplaza a la derecha o a la izquierda. Actividad integradora 2, aplicación de leyes eléctricas. En esta actividad nos preguntan el costo que tiene el agua caliente para bañarse usando un calentador eléctrico. En el ejercicio nos van diciendo en orden, paso a paso, las consideraciones que debemos hacer. Es importante que tengas a la mano las fórmulas de la ley de Watts, energía eléctrica, potencia eléctrica, ley de Ohm y qué significa cada una de las variables y las unidades en las que se expresan. Comencemos. Nos piden primero
calcular la potencia eléctrica del calentador. Para esto deberás usar la ley de Watt, cuya fórmula es de potencia igual al voltaje por la intensidad. ¿Qué tenemos que hacer? Únicamente realizas una multiplicación con los datos que directamente te da el ejercicio y el resultado te da en unidades de watt. Los watts los debemos de convertir a kilowatts usando una regla de 3 y la equivalencia adecuada. Un kilowatt tiene 1000 watts. Nos piden calcular la energía que gasta tu calentador en media hora. Aquí vamos a utilizar la fórmula de energía eléctrica igual a la potencia por el tiempo. Considera convertir los 30 minutos a horas para que las unidades sean en kilowatt por hora. Con el resultado anterior, calcula el costo que paga tu familia diariamente por bañarse, considerando que gastan 360 litros de agua. En este punto, lo que tienes que considerar es que lo que gasta el calentador es en kilowatt por hora y este resultado ya lo tienes. Entonces lo tienes que sustituir en la fórmula de costo igual a energía por precio. Después, con el resultado anterior, calcula cuánto pagan por 360 litros de agua caliente. En este punto, debes considerar que el costo que obtuviste por la energía gastada es por 90 litros de agua. Son los datos que hemos usado. Corriente de 10 amperes para 120 volts y tiene una capacidad de 90 litros. Por lo que tienes que hacer una regla de 3 para ver cuánto pagamos por 360 litros, relacionándolo con los 90 litros. Enseguida resolvemos el punto 5 que nos dice tu calentador de agua se averió ya que su resistencia se rompió. ¿De qué valor debe comprarse la nueva resistencia para que funcione con la capacidad que tiene? Para calcular la resistencia vamos a usar la ley de Ohm, que es resistencia igual a voltaje entre intensidad. Únicamente tienes que sustituir los valores que nos dan en el enunciado del problema. Y por último, en el punto 6, responde qué ley se aplica en el funcionamiento del calentador y por qué. Explica brevemente tu respuesta. Pasamos al foro de clase Tips para resolver los problemas. En el foro tenemos que contestar a la pregunta ¿qué elementos te permitieron resolver los problemas de las actividades? Comparte un tip o consejo que pueda ayudar a los demás a resolver problemas similares. En nuestra participación al foro debes de considerar que para que nuestra participación sea útil y de provecho debemos considerar lo siguiente. Tu primera aportación deberás hacerla una vez que hayas realizado las actividades integradoras. De esa manera ya identificaste las dificultades que tuviste y cómo las resolviste. El tip o consejo es lo que debes compartir en el foro. Indica en qué problema lo empleaste y cómo te fue útil. Sigue el foro y lee las aportaciones anteriores para que no compartamos el mismo consejo. En tu segunda aportación, comenta la participación de alguno de los compañeros, comentando si utilizaron los mismos procedimientos o agradeciendo el consejo, ya que este te fue útil. De esta forma, nuestro foro será interactivo y enriquecedor. Te comparto un ejemplo de participación completa y correcta al foro
En esta ocasión es la participación del compañero Fernando, el cual nos comparte o nos da el tip que las fórmulas son el elemento más indispensable para la correcta realización de las actividades. Y bueno, nos vuelve a reiterar que él aconsejaría el estudio y aprendizaje de las fórmulas, las leyes y para qué sirve cada uno. Y de esta manera se facilita mucho la resolución de los ejercicios. Por último, el foro de debate. Instrumentos de medición. En este foro vamos a contestar a las preguntas. Menciona dos tipos de instrumentos de medición eléctrica y qué miden, y describe brevemente qué es un multímetro y cuáles magnitudes de las mencionadas en la unidad 2 se pueden medir con este aparato. Si atiendes a estas instrucciones, asegurarás una calificación satisfactoria. Me despido con la reflexión de Albert Einstein, que se relaciona mucho con los temas que estamos viendo en esta unidad y que dice, hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, la voluntad.